Tres leyendas mexicanas de terror, volumen 5. El diablo en la cueva de Hidalgo. En las tierras misteriosas de Hidalgo, un relato escalofriante ha pasado de generación en generación. Habla de una pareja, unida desde la infancia, cuyo amor floreció en un matrimonio lleno de felicidad y prosperidad. Él, un hombre íntegro, dedicado a sus tierras y animales, era el pilar de su hogar. Pero la tragedia golpeó abruptamente cuando un hombre fue brutalmente privado de la vida en el pueblo. Sin pruebas ni razón, la policía apuntó hacia el esposo, acusándolo de un crimen que no cometió. Injustamente condenado, fue arrebatado de su hogar y encerrado en prisión. Su esposa, sumida en la desesperación, escuchó un rumor que alteraría su destino para siempre. Se decía que, oculto en lo más recóndito del bosque, existía una cueva donde un diablo caprichoso era capaz de traer fortuna o desgracia. Movida por un amor inquebrantable, decidió buscarlo, esperando un milagro de la oscuridad. Pidió ayuda a una anciana con fama de bruja, la cual conocía la ubicación de la cueva. Se preparó para el viaje y tras un día y una noche caminando sola entre los árboles, dio con ella. Al llegar, llevó a cabo el ritual de invocación que la anciana le dio y llamó al demonio, cuya voz emergió desde las profundidades de la cueva. Al escuchar su historia, el ser oscuro ofreció su ayuda. Sé que tu hombre es inocente. Él será liberado, pero a cambio, prepara un gran banquete con tus mejores animales. Tráelo aquí de noche y retírate sin mirar hacia atrás, sin importar lo que escuches. La mujer, con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza, cumplió el macabro pedido. Regresó a la cueva cargada de manjares y los dejó a la entrada de la misma. Al darse media vuelta para emprender su regreso, escuchó como una enorme criatura emergía desde el fondo de la cueva para abalanzarse sobre ella. Estuvo a punto de voltear presa del miedo, pero en el último momento recordó lo que el diablo había dicho sobre no voltear hacia atrás. Así que emprendió a toda prisa su regreso. Al amanecer, su esposo regresó a casa. Relató cómo en medio de la noche, un guardia abrió las puertas de su celda, diciéndole que era libre y que no hiciera preguntas, pues la orden venía de los jefes. La policía nunca volvió a buscarlo, y el demonio jamás reclamó más de la esposa. Este pacto, sellado en las sombras de la cueva, permitió a la pareja vivir en paz el resto de sus días. Aunque envejecieron y fallecieron juntos, el recuerdo de su oscuro trato con las fuerzas del más allá permaneció, convirtiéndose en una leyenda de terror que aún hoy se susurra en Hidalgo por las noches. La Dama de Blanco, en Ecatepec. Quiero contar mi historia, pero antes deben de conocer la leyenda de la Dama de Blanco, la cual se ha convertido en una figura emblemática de las leyendas de Ecatepec. Se dice que es el alma vagabunda de una joven cuya vida fue arrebatada de manera trágica en tiempos remotos. Su presencia, envuelta en el misterio de su pasado, perpetúa su historia en el tapiz de relatos locales. Los testimonios acerca de sus apariciones nocturnas son numerosos y consistentes. Descrita como una silueta etérea, completamente vestida de blanco, a la cual se le ha visto vagando por las calles desiertas y parajes solitarios. Su presencia entre las noches de furiosas ráfagas de viento alimenta las teorías de que su espíritu mantiene una conexión profunda con el dios Hécatl, perpetuando así el enigma de su eterna existencia. En Ecatepec se alza un cerro conocido como Las Benitas. Mi prima reside a las faldas de este lugar, en San Cristóbal Centro. Cada fin de año nos acogía para los festejos y en una de estas visitas, uno de mis primos, que por aquel entonces contaba con unos 26 años,
vivió una experiencia traumática que lo dejó en un estado de shock profundo, incapaz de hablar, debido a un suceso insólito que vivió en compañía de sus amigos. Este evento, en su momento relatado únicamente a su madre y tía, quien con el tiempo nos contó al resto de la familia, sucedió una noche en la que mi primo y sus amigos decidieron ir a beber al Cerro de las Benitas. Llevaban consigo una guitarra, cervezas y habían encendido una fogata. Según cuentan, no habían pasado ni 10 minutos desde su llegada y aseguraban no haber bebido ni siquiera media cerveza cuando presenciaron algo inaudito. Una mujer flotando, vestida de blanco, luminosa y sin piernas. La aparición, que miraba hacia otra dirección, al llegar a su altura, hizo una pausa y en un movimiento escalofriante giró la cabeza de una manera antinatural para observarlos fijamente. La describieron como una mujer sonámbula. Luego, volvió lentamente su cabeza hacia adelante y continuó flotando hasta desaparecer en el cerro. Durante unos segundos, ninguno de los amigos, incluido mi primo, pudo articular palabra o moverse. Al recuperarse del shock, bajaron corriendo del cerro. Lo sorprendente es que aunque el descenso suele durar unos 40 minutos, ellos aseguran haberlo hecho en cuestión de segundos. El impacto fue tal que dejaron atrás guitarras, chamarras y demás pertenencias. Desde entonces, mi primo, que ahora tiene 45 años, jamás ha vuelto al cerro de noche. Solo visita el lugar de día y se abstiene de subir. A día de hoy, al recordar el incidente, su voz se quiebra y su piel se eriza. El fantasma del callejón Alzures. Corría el año de 1600 y la calle de Alzures, hoy conocida como República Dominicana en el centro histórico de la Ciudad de México, albergaba un misterio tan antiguo como aterrador. Un espectro cubierto con una manta blanca deambulaba en la oscuridad. Su presencia era descrita con un temor. Hombre de alta estatura, faz pálida, cabello negro, lacio y barba espesa, cuyas miradas emitían un brillo aterrador. Este ser narrado en el libro Tradiciones y Leyendas Mexicanas, de Vicente Riva Palacio, era el alma en pena en el Callejón del Muerto. La historia nos lleva a la casa más hermosa de aquel callejón, hogar de Tristán Alzures, hijo del honorable mercader Don Tristán, un hombre ejemplar en vida y orgullo de su barrio por su bondad y generosidad. A su muerte, Tristán heredó una considerable fortuna, una tienda y la casa familiar. En honor a Don Tristán, el callejón fue bautizado con su apellido. Tristán hijo llevaba una vida normal. Además de continuar con el comercio que había heredado, le gustaba la lectura y dormir temprano. Cierto día, Tristán no podía dormir y pensaba que tenía semanas sin saber nada del espectro del Callejón del Muerto. Al siguiente día, cerró la tienda y estaba decidido a hablar esa misma noche con el fantasma. Llegó a su casa, se encerró a rezar, se colgó reliquias y escapularios que protegían su pecho y posteriormente salió con una daga dispuesto a enfrentarlo. En la penumbra del callejón, su sangre hervía. El cabello se le erizaba y mientras invocaba la protección divina, se topó con el espectro. Desafiante, Tristán le exigió que revelara su naturaleza. El fantasma, tras 3 gemidos, le confesó su trágica historia. Condenado en la tierra por un pecado oculto, le instruyó a Tristán encontrar una caja enterrada en su casa, pero no abrirla y llevarla al arzobispo para su juicio. El arzobispo, al abrir el cofre, descubrió la verdad. Dentro yacía la confesión del propio Tristán Lope de Alzures, padre de Tristán hijo, quien admitía haber apuñalado en el pecho a Fernán Gómez, un amigo y propietario de minas en Guanajuato, para después enterrar el cuerpo en un rincón solitario de su propiedad. El crimen,
oculto y silenciado por años, finalmente salió a la luz. En un acto de justicia poética, el arzobispo decidió buscar el cadáver de Fernán y exhumar el de Tristán de su tumba. Frente a la casa de Tristán, erigió una horca donde colgó el cadáver de Tristán, adornado con un pendiente de filigrana y esmeraldas, el mismo que el espectro llevaba en sus rondas nocturnas. Fernán recibió una sepultura digna, y desde ese momento, el espíritu atormentado de Tristán dejó de aparecer. Pero a esa calle se le conoce hasta nuestros días como el Callejón del Muerto. Soy Christopher Dorden. Buenas noches.